Hola, mi compañero y yo les vamos a hablar sobre el análisis del generador eléctrico. Historia. Antes de que se descubriera la conexión entre el magnetismo y la electricidad, ya se habían inventado los generadores electrostáticos. Funcionaban según principios electrostáticos mediante el uso de cintas, placas y discos cargados eléctricamente que llevaban la carga hasta un electrodo de alto potencial. La carga se generaba utilizando uno o dos mecanismos: inducción electrostática o efecto triboeléctrico. Tales generadores producían muy altos voltajes y baja corriente. Debido a su ineficiencia y la dificultad de aislamiento de las máquinas que producían esos voltajes tan altos, los generadores electrostáticos tenían niveles de potencia bajos y nunca se utilizaron para la generación de cantidades comercialmente significativas de energía eléctrica. Sus únicas aplicaciones prácticas consistían en alimentar los primeros tubos de rayos X y posteriormente en algunos aceleradores de partículas atómicas. El dinamo fue el primer generador eléctrico indicado para su uso comercial, pues fue el primero basado en los principios de Michael Faraday, creado en 1862 por el fabricante francés de herramientas Pixii. Utilizaba un imán permanente que rodaba por medio de una manivela. El dinamo transforma el flujo magnético en electricidad mediante el fenómeno de inducción electromagnética y genera una corriente continua. ¿Qué es un generador eléctrico? Es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico entre dos de sus puntos, llamados polos, terminales o bornes. Transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Funcionamiento. La base fundamental del funcionamiento de un generador eléctrico se encuentra en la ley de Faraday. Esta ley establece que para que se genere una corriente eléctrica debe de existir un movimiento entre el campo magnético y el conductor, ya que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Es decir, que el generador eléctrico utiliza un campo magnético para crear un movimiento de electrones y producir energía eléctrica. Componentes. Hay 9 partes en un generador y todas ellas juegan un papel en llevar la energía a donde más se necesita. Las partes de un generador son las siguientes. Motor. El motor suministra energía al generador. La potencia del motor determina cuánta electricidad puede proporcionar un generador. Alternador. Aquí es donde se produce la conversión de energía mecánica en energía eléctrica. El alternador contiene partes móviles y estacionarias que trabajan juntas para crear el campo electromagnético y el movimiento de los electrones que generan electricidad. Combustible. El sistema de combustible permite que el generador produzca la energía necesaria. El sistema incluye un depósito de combustible, una bomba de combustible, un tubo que conecta el depósito con el motor y un tubo de retorno. Un filtro de combustible elimina los residuos antes de que lleguen al motor y un inyector fuerza el combustible a la cámara de combustión. Regulador de tensión. Este componente ayuda a controlar el voltaje de la electricidad que se produce. También ayuda a convertir la electricidad de CA a CC si es necesario. Sistemas de refrigeración y escape. Los generadores crean mucho calor. El sistema de refrigeración garantiza que la máquina no se sobrecaliente. El sistema de escape dirige y elimina los humos durante el funcionamiento. Sistema de lubricación. Hay muchas piezas pequeñas y móviles dentro de un generador. Es esencial lubricarlos adecuadamente con aceite de motor para asegurar un funcionamiento suave y protegerlos del desgaste excesivo. Los niveles de lubricante deben de ser revisados regularmente, con una frecuencia de hasta 8 horas de funcionamiento. Cargador de batería. Las baterías se utilizan para arrancar el generador. El cargador de batería es un componente totalmente automático que garantiza que la batería esté lista para funcionar cuando sea necesario al suministrarle un bajo nivel de voltaje constante. Panel de control. El panel de control controla todos los aspectos del funcionamiento del generador, desde la velocidad de arranque y funcionamiento hasta las salidas. Las unidades modernas son incluso capaces de detectar cuando la energía baja o se apaga y pueden arrancar o apagar el generador automáticamente. Bastidor. Este es el cuerpo del generador. Es la parte que vemos, la estructura que lo mantiene todo en su lugar. Clasificación.
Se pueden encontrar generadores de corriente eléctrica de acuerdo con el tipo de funcionamiento en particular. Generadores mecánicos. Dichos generadores recurren a la energía mecánica para colocar el generador en funcionamiento. Son los generadores más comunes en el sector de la industria y son también los que presentan en relación con los demás una capacidad de transformación de energía superior, así como los más eficientes. Generadores solares tienen como función captar la energía solar para transformarla en energía eléctrica y que pueda ser utilizada en los más diversos equipos. Las placas solares de silicio son un ejemplo de generador solar. Generadores térmicos. Son generadores que transforman la energía térmica en eléctrica, convierte directamente la energía proveniente del calor utilizándolo para la creación de energía. Generadores químicos. Son los responsables de convertir la energía química en energía eléctrica para alimentar diferentes equipos, es decir, transforman la energía que se genera en las diferentes reacciones químicas en energía eléctrica. Son ejemplos de este tipo de generadores las baterías. Normalmente se utilizan en equipos con consumos de baja potencia, por ejemplo, los controles de TV, radios, relojes y otros equipos que utilizamos regularmente en nuestro día a día. Generador de corriente directa. Los generadores de corriente continua o directa son máquinas que producen tensión. Su funcionamiento siempre se reduce al principio de la bobina giratoria dentro de un campo magnético. Si una armadura gira entre dos polos magnéticos fijos, la corriente de la armadura circula en un sentido durante la mitad de cada revolución y en el otro sentido durante la otra mitad. Para producir un flujo constante de corriente en un sentido o corriente continua en un aparato determinado es necesario disponer de un medio para invertir el flujo de corriente fuera del generador una vez durante cada revolución. Los generadores modernos de corriente continua utilizan armaduras de tambor que suelen estar formadas por un gran número de bobinas agrupadas en hendiduras longitudinales dentro del núcleo de la armadura y conectadas a los segmentos adecuados de un conmutador múltiple. Si una armadura tiene un solo circuito de cable, la corriente que se produce aumentará y disminuirá dependiendo de la parte del campo magnético a través del cual se esté moviendo el circuito. Generador de corriente alterna. El funcionamiento del generador de corriente alterna se basa en el principio general de inducción de voltaje en un conductor en movimiento cuando atraviesa un campo magnético. Este generador consta de dos partes fundamentales: el inductor, que es el que crea el campo magnético, y el inducido, que es el conductor, el cual es atravesado por las líneas de fuerza de dicho campo. Así, en el generador, el inductor está constituido por el rotor dotado de 4 piezas magnéticas, las que para simplificar son imanes permanentes cuya polaridad se indica, y el inducido o estator con bobinas de alambre arrolladas en las zapatas polares. Usos. Los generadores eléctricos pueden utilizarse en sectores particulares o industriales. Cuando se usan en sectores industriales se les llama grupo electrógeno. En el aspecto particular, se utilizan como dispositivos de emergencia para contar con energía eléctrica cuando se produce una interrupción en el suministro eléctrico estándar. Por otro lado, los generadores eléctricos se emplean para proporcionar energía eléctrica en lugares donde no se dispone de ella. En el aspecto industrial, los generadores eléctricos también se utilizan como sistemas de emergencia automáticos para proveer de energía a hospitales, colegios, edificios institucionales o fábricas. En conclusión, los generadores eléctricos son una fuente de energía estable y la más segura. Gracias a eso podemos disfrutar de comodidades que antes no existían y que no podemos vivir sin ellas, tales como el internet, el aire acondicionado o la televisión, por mencionar algunos. Espero que nuestro video haya sido de su agrado. Gracias.